Buenos días. Para quien nos esté escuchando en el audio, habitualmente se decía las palabras se las lleva el viento, pero aquí no, aquí las palabras se las lleva la grabación y hay que tener cuidado con lo que se dice, porque puede ser oída en cualquier lugar, ¿no? Y esto es una responsabilidad ante los hermanos y por supuesto ante el Señor. Quería decir que para quien no esté aquí presente, lógicamente, ha habido antes una predicación cortita, pero magistral de nuestro hermano Juan Barrera. Y estaba pensando la continuidad, la unidad que tiene la palabra en definitiva, pero la continuidad entre lo que acaba de exponer él y lo que a continuación vamos a ver. Para quien esté escuchando, nuestro hermano Juan Barrera y ha predicado sobre Números, capítulos 7 y 8. Y recomiendo encarecidamente oírlo si no se ha hecho previo a esta exposición que vamos a hacer ahora. La recomiendo. Bien, pues buenos días. Estamos con Primera de Corintios, capítulo número 2. ¿De acuerdo? Aunque sea la primera carta de Corintios, realmente no es la primera. Hubo otras antes, de la que no se tiene constancia. Y se menciona ahí muy de pasada en el capítulo 5. O sea que hubo otra carta anteriormente a esta iglesia. Allí había problemas. Lo que es el establecimiento de esta iglesia se nos relata, y voy a hacer referencia a ello en varias ocasiones, en Hechos, capítulo 18. Ahí es donde está recogido con más detalle lo que fue el establecimiento de esta iglesia. Y eso habría que tenerlo también en cuenta. Esta iglesia fue establecida 5 años antes de escribirse esta carta, en el segundo viaje misionero. Entonces, 5 años. 5 años habían pasado desde que se abrió, por así decirlo, esa iglesia hasta esta carta. 5 años. 5 años en los que surgieron bastantes problemas. Estamos hablando de Corinto. Corinto se encuentra a unos 80 kilómetros de Atenas, Grecia, lo que conocemos como Grecia. Grecia entonces estaba bajo el poder romano. Concretamente, Grecia llevaba aproximadamente, cuando se escribió esta carta, aproximadamente unos 200 años bajo el poder de Roma. Pero, precisamente hubo una batalla que definitivamente el Imperio Romano se hizo con Grecia, que se llamaba la Batalla de Corinto, o sea, que viene a coincidir con lo que estamos viendo ahora. Como decía, Corinto era una ciudad muy importante, a unos 80 kilómetros de Atenas, y a pesar que estaba bajo el Imperio Romano, el pensamiento griego seguía vigente. Pensamiento griego sabemos por la cantidad de filósofos y de lo que viene a ser la ciencia actual, muchas de sus bases se pusieron ahí. Yo recuerdo cuando estudiando en el bachillerato se nos hablaba del átomo y que Demócrito, que era griego, pues ya se empezó a poner las bases de muchas de las ciencias que tenemos hoy día. O sea que era un pensamiento y una civilización muy, muy importante, la griega, a pesar de estar bajo el Imperio Romano. ¿De acuerdo? Y esto ¿por qué lo cuento? Porque afectó de manera trascendental, muy, muy importante a estos primeros años de la vida de la iglesia cristiana en esta zona, en esta región y en definitiva en todo el mundo. El pensamiento griego afectó muchísimo a la vida de la iglesia. Estamos en el segundo capítulo. En el primer capítulo se había hecho mención a lo que es el peligro del sectarismo, ¿vale? Que si soy de Apolo, que si soy de Pablo, etcétera, etcétera. Y también se hizo referencia a que Dios no se sirve de los sabios de hoy día. Es por recordar un poco lo que se había visto, como se suele decir en la serie esa de televisión, lo que habíamos visto en el capítulo anterior. Y hacer hincapié en que Dios no se sirve de esos sabios de aquel momento, y yo creo que eso se remarca en esta carta, porque había, y esto ya hemos hablado en algún momento aquí en nuestra congregación, había una corriente muy peligrosa que se llamaba gnosticismo, y el gnosticismo estaba muy vinculado también a la capacidad personal, tener esa sabiduría personal particular de llegar a esa especie de semilla divina que cada uno supuestamente tenía en su interior. Una cosa que de verdad
nos resulta ahora un poco complicado de entender, pero que no está muy lejos de la sociedad que tenemos actualmente, con asuntos como nueva era, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto en la primera iglesia ya empezó a hacer mucho daño. Pues en esta carta se hace hincapié a eso, que no es sabiduría humana, no es sabiduría humana la que te va a permitir seguir cerca del Señor. Mirad, este capítulo o se trata muy así por encima o es bastante complicado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo creo que no se trata lo suficiente en las predicaciones, en los mensajes, no lo suficiente para la importancia realmente que tiene. Y es un asunto muy, muy profundo. Entonces, a ver, vamos a llegar a un equilibrio en tratar lo que Pablo nos quiere decir en esta carta y a ver si nos quedan poquitas ideas, pero muy bien, o lo mejor posible. Nos vamos a ir a los primeros 5 versículos del capítulo de hoy. Aquí a nuestro hermano Esdras, a ver si lo pone aquí en la pantalla, pero os quería comentar una cosita previamente. ¿Qué cosita es esa? Pues que en Atenas, en este momento, en esta sociedad en la que nos escribe Pablo, Grecia, Atenas, se había convertido en grandes, había escuelas en las que se habían convertido de grandes oradores. La oratoria era muy importante y dentro de la oratoria el arte de hablar. Estaba la retórica, que es el arte de convencer, persuadiendo, para que se cambien pensamientos, actitudes, creencias. Eran verdaderos maestros en el arte de la retórica, de convencerte. ¿Y por qué digo esto? Vamos a leer estos primeros versículos de esta carta. Dice así, en el capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. O sea, que no fui hecho un charlatán. Pues me propuse no saber entre vosotros, es decir, no compartir entre vosotros cosa alguna, sino ¿a qué? A Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. Para que vuestra fe, del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, no sea algo transitorio, no sea algo emocional, de lo que ya se está hablando esta mañana, sino en el poder de Dios. Fijaros en esto que acabo de leer, sino con demostración del Espíritu y de poder. Preparando siempre los mensajes tengo allí como 6-7 Biblias que voy leyendo, que si la Pechita, que si la Biblia apologética, que si la Biblia textual. Es bueno contrastar. Y tal y como nos lo expresa esto en la Biblia textual, queda muy clarito, porque en la Biblia textual nos dice que Pablo se expresaba con palabras con demostración del poder del Espíritu. Esas palabras que compartía demostraban el poder del Espíritu. Yo intento siempre, dentro de mis cortas entendederas, hacerlo lo más entendible posible. No solamente para mí, sino también para el que esté oyendo. Así que me quedo con esta versión de la Biblia textual. Son palabras con demostración del poder del Espíritu. ¿Vale? Y bueno, Pablo nos aclara que lo hacía así para que la fe no fuese algo emocional, no fuese algo del momento, no fuese un subidón, que a los 3 días aquello sea apagado. Pues me preguntaba, ¿y cómo son estas palabras con poder del Espíritu? ¿Qué palabras serían esas? Pues yo las querría para mí, porque lo que estamos viendo aquí es un acto de evangelización. Pablo llega a Corinto y abre allí, después de 1 año y medio, se establece esta iglesia. Está evangelizando y con palabras con demostración del poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo son esas palabras? ¿Qué es lo que hizo Pablo? Si nos vamos a Hechos 18,
simplemente yo lo resumo. En el versículo 5 de Hechos 18, Pablo habla de que Jesús era el Cristo. Jesús era el Mesías. Y un poco más adelante, en el versículo 8 de Hechos 18, estaba la demostración de esas palabras. ¿Cuál era la demostración? ¿Cuál era la constatación real que se podría ver? Pues que muchos de los que estaban allí, muchos de los corintios, creían y se bautizaban. Esa era la demostración del poder del Espíritu Santo. Es decir, había convertidos. ¿Y convertidos gracias a qué? A esas palabras que Pablo había llevado. Lógicamente siempre basada en hechos como era la resurrección de Jesús. Por lo tanto, son palabras con poder que demuestran esa valía del Espíritu Santo. Y hay otros muchos pasajes, digo, bueno, pero es que la Biblia está llena de circunstancias como esta, por mencionar alguna más. En Hechos 10, en la casa de Cornelio, Pedro llega y empieza a hablar de la Escritura, de lo que había ocurrido con el Señor. ¿Y qué ocurrió? Esas fueron palabras. ¿Llevaban poder del Espíritu Santo? ¿Se podría demostrar el poder del Espíritu Santo? Sí. ¿Por qué? Porque muchos de los que estaban oyendo hablaban en lenguas y además glorificaban a Dios. Es decir, esa palabra luego se traducía en algo real, algo visible, algo que demostraba el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué provocan nuestras palabras? A mí me gustaría que también se demostrase esto. ¿Qué demuestran nuestras palabras? ¿Llevan el poder del Espíritu Santo? Yo me conformaría simplemente con que edificasen, que no es poco. Qué bendición sería hablar con palabras que llevasen poder del Espíritu Santo. Hermano, en esta epístola Pablo habla de problemas, habla de muchos problemas. Habrá problemas de libertinaje sexual, habla de problemas de sectarismo, habla de incluso controversia con ciertos alimentos. En esta epístola también habla de las dudas que tenían acerca de la resurrección. Ya veréis cuando vayamos al capítulo 15, de lo que habla ahí. Se habla de muchos problemas. ¿Y por qué había ocurrido todo esto? Insisto que esta carta es escrita 5 años después de haberse establecido esa iglesia. ¿Qué es lo que había ocurrido? ¿Qué había pasado? Hay una clasificación que Pablo nos hace en este capítulo, una clasificación de los estados espirituales del hombre. Y ahora diré por qué os comento esto. En el versículo 6 nos habla de cuál es el creyente maduro o espiritual. ¿Quién es el creyente maduro o espiritual? Pues aquel en el que su espíritu sujeta la carne y además no se deja guiar por los sentidos. Bien. Un poco más adelante, en el versículo 14, Pablo nos presenta a otro estado, o no estado, por así decirlo, que es el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Pues el que vive sin el Evangelio. Vive sin Dios, vive a su manera, a todo lo que da. Viva los sentidos y lo que me apetece, a por ello. Ese es el hombre natural. Y ahora mi pregunta es, ¿de cuál de los dos es la responsabilidad de lo que estaba pasando en la iglesia? ¿De qué circunstancias, de qué tipo de hombre podríamos decir, pues este es el responsable de lo que está pasando en la iglesia? Pues hermano, no es ni de uno ni de otro. Viene en el primer versículo del capítulo siguiente. Vamos a echarle una lectura. ¿Qué nos dice en el capítulo 3, versículo 1? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Quiénes son estos creyentes carnales? Pues estos son hermanos en la fe que han sido regenerados espiritualmente, pero que viven como si no lo hubiesen sido. De tal manera que tienen actitudes infantiles, o vamos a dejarlo
poco maduras y además más preocupados por las opiniones de los demás que por la propia palabra. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Con esta clasificación. Porque yo digo, hay que ver los carnales cómo son. Pero espérate, me voy a mirar para adentro. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me sitúo? ¿En el hombre natural? Creo que no. ¿Creyente carnal? ¿Y creyente maduro? ¿Dónde me sitúo? ¿Dónde me sitúo? Para llegar a la madurez espiritual es complicado. De esta cuestión trata los primeros 6 versículos de esta carta, de este segundo capítulo de Primera de Corintios. Y queda claro, nos dice Pablo, que la madurez espiritual no es por conocimiento intelectual. No es por conocimiento intelectual. Entonces, ¿cómo alcanzar? Porque supuestamente los problemas que podía haber en la congregación no vendrían seguramente de los creyentes maduros. ¿Cómo alcanzar esa madurez? ¿Cómo llegar a ese estado? Hermano, ¿recordáis en Juan 6? En Juan 6, el Señor habla de lo que es comer su carne y beber su sangre. ¿Y qué pasó? Que los que le estaban escuchando se asustaron y muchos de ellos se fueron. El Señor aclaró, cuando estoy hablando de comer mi carne y beber mi sangre, me estoy refiriendo a lo espiritual, porque lo carnal para nada sirve. Yo lo que hablo es en espíritu y en verdad. Lo que he hablado son espíritu y son vida. Había que entenderlo bajo el prisma espiritual. Y de esto trata a partir del versículo 6 hasta el final. Hay que discernir lo carnal, lo material, de lo espiritual. Pablo insiste que las palabras que él dijo cuando se estableció la iglesia había que discernirlas espiritualmente y no con entendimiento humano. Hermano, ahora la cosa se complica bastante. ¿Por qué? Porque, a ver, si hay que discernirla espiritualmente, ¿el hombre cómo es? ¿Es un ser espiritual? Sí. Cosa que no tienen los animales. Los animales tienen alma, sí, pero tienen espíritu, ¿no? ¿Espiritual los animales? ¿Y a qué me refiero con que el hombre es un ser espiritual? Pues se comprueba muy fácilmente porque el hombre se hace una serie de preguntas que trascienden lo material. Una serie de preguntas como, ¿qué es la vida? ¿Qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Hay vida después de la muerte? Todo esto es indicativo de que el hombre es un ser espiritual. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que esas palabras que hablaba Pablo, si el hombre es espiritual, ¿por qué no se entendieron? Si somos espirituales, ¿por qué no entendemos? ¿Por qué no llegamos a comprender el mensaje de Dios? ¿Por qué cuesta tanto trabajo? ¿Por qué es tan difícil? Vamos a leer los versículos 12 al 14. Dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu, con mayúscula, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, con mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, lo que acabamos de leer antes, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y sigue así, ya lo hemos leído, ese versículo. Entonces, ¿qué es lo que se nos está diciendo aquí? Que efectivamente el hombre es un ser espiritual, porque se plantea cuestiones trascendentales, que es el amor, la necesidad de justicia, la necesidad... Es un ser espiritual. Pero resulta que para tú llegar a estar plenamente confiado en que va a haber vida después de la muerte, para tú estar confiado en esas promesas que el Señor da, no basta con el espíritu innato con el que hemos nacido. Es necesario que el Espíritu de Dios sea el que dirija mi propio espíritu.
Yo, en mi estado natural, no doy como para tanto. Es necesario la dirección del Espíritu de Dios. Bueno, pues voy aterrizando varias conclusiones o intentos de conclusiones por ir resumiendo todo esto. Hermano, lo que hizo Pablo aquí en Corinto no fue más que un acto de evangelización, ¿de acuerdo? Pero no, hay un detalle que me gustaría también comentar. Cuando llega a Corinto, ¿a dónde va? Pablo, cuando iba predicando, ¿a dónde iba? Iba a la sinagoga. Iba a la sinagoga. Es decir, que el público, por así decirlo, las personas que tenía por delante eran personas que estaban ya interesadas en saber cuál era el mensaje. Incluso aquellos que fueron al Areópago. Háblanos de esta nueva filosofía, ¿qué es lo que traes? Cuando habló de la resurrección, aquellos ya dijeron algunos, mira, ya hablaremos otro día de esto. ¿Vale? Pero lo que quiero decir es que es necesario y atender a esta cuestión, que son personas dispuestas a escuchar. Esto es muy importante, el tener un auditorio, por así decirlo, que tenga esa disposición ya inicial a querer escuchar la palabra de Dios. Ojalá fuese eso siempre así. Si yo le tuviera que poner un título al capítulo de hoy, se me ocurrió uno que es, hermano, pero ¿qué os ha pasado? ¿Qué es lo que os ha pasado? En estos años, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué os ha pasado? Hace varias semanas, aquí también desde el púlpito, hacía una pregunta y decía, llevamos 7 años aquí en Montequinto, ¿de acuerdo? 7 años aquí en Montequinto. Y también os hacía una pregunta de cómo andábamos y tal. Pero, ¿y si Pablo hubiese establecido esta iglesia al cabo de 7 años? Nos haría la misma pregunta, ¿qué es lo que os ha ocurrido? ¿O no? Vais bien, hermanos, seguid adelante. ¿Qué nos comentaría Pablo? ¿Qué nos hubiese dicho? ¿Qué diagnóstico haría? ¿Qué es lo que falló en aquella congregación para haber tantos problemas? Quizá lo que falló fue el tiempo de santificación, el ir madurando en la palabra. O sea que ha faltado la madurez. Hay una secuencia: hombre natural, creyente carnal, creyente maduro. ¿Cómo conseguir llegar a esa fase final de creyente maduro, de hermano en la fe maduro? ¿Os acordáis de ese pasaje en el que Jesús habla con el padre de un hijo endemoniado, al que los discípulos no pudieron sanar? Hablo de Marcos 9. Entonces Jesús le dice al padre de aquel endemoniado, dice, si puedes creer, cree, porque al que cree, todo le es posible. Dicho de otra manera, el que quiere creer, que crea. El que puede creer, que crea, porque al que cree, todo le es posible. Aquí tenemos el primer paso, querer creer. ¿Tú quieres creer? Ese es el primer paso. Pero la cuestión no acaba aquí. Eso no es suficiente. ¿Creer para qué? Para entender. Me voy al último capítulo de Lucas. En el último capítulo de Lucas, el Señor, antes de ascender a los cielos, les abrió el entendimiento a sus discípulos. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que hizo? Pues comprendieron, aquellos que le estaban escuchando, que todo lo que estaba en la Escritura se cumplió en Cristo, se cumplió en Jesús. Las Escrituras. El Señor hablaba de las Escrituras, de lo que estaba escrito. Hermanos, las Escrituras, la palabra de Dios, es la fuente de fe. ¿Y la fuente de fe para qué? Nuestro hermano lo ha dicho también esta mañana. Fe en Cristo, y en Gálatas 3:14 nos dice que por la fe en la sangre de Cristo recibimos ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos va a ayudar en el proceso de santificación y de ir madurando poco a poco. Por eso al Espíritu Santo también se le llama el ayudador. Te está ayudando. Jesús dijo, no os dejaré solo, nunca os dejaré solo. ¿Por qué? Porque aunque yo no esté presente, sí está
mi espíritu con ustedes. Todo pasa por Jesús. En 2 Corintios 3:14, voy acabando. En 2 Corintios 3:14 nos dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cristo, Cristo y Cristo. Jesús de Nazaret. Pues ya está, hasta aquí. Pero una cosita que me gustaría comentar, o un par de ellas muy breves. Pablo escribe esta carta y dice que estuvo con temor y temblor. Yo si estuviera aquí a Pablo diría: espérate, Pablo. Espera. En Hechos 18 hay un par de versículos que lo podemos leer. Edra, ¿está esto listo? Venga, 1, 2 y 3, ahí está. Pablo llega a Corinto. La resistencia que allí había era brutal, muy complicado. Ciudad con muchas idolatrías, prostitución, todo lo que sabemos, todo lo malo estaba allí. Con temor y temblor, pero Pablo, espérate. ¿Qué es lo que dice aquí? Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermano, ¿ustedes imaginan que en visión el Señor hablara de esta manera? Bueno, así evangelizo yo también. Es verdad que tenemos el Espíritu Santo y posiblemente nos hable. Lo que pasa es que lo tenemos solapado, lo tenemos tapado, por la sociedad, por las circunstancias que estamos pasando. Filósofo griego. ¿Cuántas veces hemos escuchado Platón, Aristóteles, Sócrates? Ustedes saben una cosa, con todo lo que era Platón inauguró una academia, 400 y pico de años antes de Jesucristo, la academia se llamaba, y allí durante 15 años se formaban futuros filósofos, etcétera, 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 etcétera. Cuando él murió, lo dejó todo arreglado para que fuese allí el director de aquello, un sobrino suyo, que era el más triste de todos los filósofos, el más malo que había allí, cuando había otros como un tal Aristóteles. Nepotismo, era un déspota. Tanto como se nos dicen de grandes filósofos y grandes de estos, y nos dicen: ahí está la verdad. ¿Cómo que la verdad? Ser un mentiroso y un déspota, y en la historia lo tiene así descrito. Cuidado y no creamos en falsa filosofía, que nos hacen ver que la verdad está en otro lado. La verdad está aquí, y tenemos un Dios que no nos falla. Hermanos, bendiciones.